su asiento, por favor. Gracias, Señor. Fuimos creados para adorar su nombre. Amén. Y esa alabanza, vine a adorarte, vine a decirle que tú eres mi Dios. Amén. Que solo Él es santo, es digno de alabanza. Es la gratitud, ¿verdad?, que nosotros sentimos de todo nuestro corazón, de la profundidad de nuestro ser, para decirle a Él que Él es nuestro Dios, que Él es digno de alabanza y de adoración. Cuando estábamos en el mundo, estábamos ligados a la idolatría en todos sus términos. Cuando estábamos en el mundo, ¿verdad?, teníamos nuestros ídolos, los cantantes, ¿verdad? Allí nosotros comprábamos cuando habían discos, ¿cierto, Marco? Hoy también, ¿verdad? Cuando se usaba la vitrola, allí la idolatría, los cassettes, los CD, qué sé yo. Entonces, allí había todo un trasfondo, aun cuando ya se hablaba de Dios, pero la idolatría del hombre era mayor. Conocíamos la religión, pero no conocíamos a Cristo. Amén. No conocíamos la verdad, no conocíamos la palabra. Dice la Escritura que la verdad nos hace libres. Entonces, en aquel entonces nosotros conocíamos de la religión, esa religión que te crea un formato, pero no conociendo la verdad, sino conociendo la tradición, conociendo las tradiciones, ¿verdad? Conociendo algunos conceptos, pero que como eran religión, estaban esos conceptos errados y equivocados. Por eso que eso no nos traía libertad, nos traía atadura, nos traía más religiosidad. Amén. Pero cuando viene la palabra, cuando conocemos a Cristo y lo reconocemos y lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, allí dice que allí hay libertad. Cuando conocemos, ¿verdad?, de su palabra, la palabra nos hace libres. Por eso que después podemos nosotros adorar. Por eso que después podemos alabar con libertad. Porque no tenemos ninguna atadura con la religión, con la tradición, con el legalismo. No tenemos esa atadura, ¿verdad?, con el hombre, con el cartel que nosotros, donde estamos, sino que nosotros vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Vamos a alabar su nombre, a glorificarle a Él. Amén. Por esa misma razón es que muchos se han quedado en el camino. Muchos han abandonado el camino de la verdad. Porque andar en el camino de la verdad es también reconocer nuestros pecados. Reconocer nuestras faltas. Reconocer nuestra forma de idolatría, nuestra forma religiosa de la, ni siquiera de la fe, porque cuando éramos religiosos no sabíamos de fe. No sabíamos, no conocíamos qué era la fe. Conocíamos solamente la religión, el legalismo. Amén. Pero gracias al Señor que a este tiempo la misma palabra nos ha dado la libertad. Cuando yo estoy, cuando yo voy, cuando me congrego, cuando recibo, cuando oro, cuando clamo, cuando escudriño la Escritura, cuando me intereso de aprender de mi Salvador. Amén. De mi Salvador, de aquel que pagó un precio por mi vida. Y por eso es que nosotros venimos a la casa del Señor a adorar su nombre. Amén. Dios nos bendiga. Quiero que vayamos a la palabra del Señor. Vamos a ir a la palabra, pero antes de eso, mire, estábamos leyendo unos artículos, ¿verdad? Y
está muy relacionado con lo que vamos a hablar en esta mañana, en este día. Hay un artículo en un diario que se llama, un diario cristiano, Tiempo Cristiano, donde aparece allí una foto y aparece un texto. Dice así, yo quiero leérselo, tal vez no lo vamos a colocar, no lo vamos a proyectar. Dice: secta ecuménica, pastores evangélicos rinden culto a Alá. Lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Cuando nosotros estamos enseñando, hermanos, usted ponga atención, porque estos son los tiempos que nos toca vivir a nosotros. Después, en algún lugar usted puede toparse con esto, porque lo que pasa allá muy rápido está por estos lados, ¿cierto? La distancia que hoy día hay a través de este aparatito son solamente un par de minutos, segundos, ¿verdad? No, se llama Tiempo Cristiano. ¿Ah? Está con fecha de hoy día, domingo, julio 24 del 2016. Es un diario, Tiempo Cristiano. Ahí y sale esta secta ecuménica, dice: pastores evangélicos rinden culto a Alá. Y dice así esta información: en Estados Unidos, para variar Estados Unidos. En Estados Unidos, una iglesia presbiteriana asombró después de elevar oraciones a Alá en la reunión de la Asamblea General la semana pasada, negando de esta manera a Cristo mundialmente. ¿Qué le parece? Estas cosas van a acontecer. Por eso que la verdad nos hace libres. Porque nosotros tenemos que entender qué dice esto. Dice una de las oraciones que ellos hacen ahí juntos, estos tres grupos que se unieron allí. Y dice: Alá, bendícenos, lo reprendemos en el nombre de Cristo. Y bendice nuestra familia, bendice a nuestro Señor. Guíanos en el camino recto, en el camino de todos los profetas de Abraham, Ismael, Isaac, Moisés, Jesús, Mahoma. Este que está aquí. Ese que está ahí. ¿Ah? Ahí está la foto, ¿verdad? Donde están orando. Este es de la iglesia presbiteriana, ¿verdad? Estos son los musulmanes. Y esta es otra iglesia también cristiana, que se dicen cristianos, en Estados Unidos. Estas fueron las palabras que salieron de la boca de toda la congregación en la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos, que tuvo lugar en Portland, Oregón. Bajidi Saig, cofundador del grupo de educación musulmana, guió la oración de los presentes a la deidad islámica, acto que fue organizado por el Ministerio Ecuménico e Interreligioso de la Asamblea. La oración fue parte de la ceremonia de inicio durante la apertura de la sesión, momento en el cual se tomaron un momento para orar por las víctimas de la masacre de Orlando, que ocurrió hace una semana. En el nombre de Alá, benéfico, el misericordioso, alabemos al Señor, la paz sea sobre ellos y la paz sea sobre Alá. Oró Said. También pidió por la paz de los intolerantes y los islamofóbicos. Después de finalizar la sesión, el reverendo Grady Persons ofreció una disculpa a todos los que se sintieron ofendidos por la oración. Aseguró a la congregación que es normal que se cometan errores, sin embargo la oración no fue un error intencional. No fue nuestra intención ofender a nadie y ofrecemos nuestra disculpa a aquellos que fueron ofendidos, dijo el reverendo Person. No obstante, la iglesia presbiteriana aún afirma que aboga por las relaciones positivas con personas de las tradiciones religiosas y que está evocada a luchar contra la islamofobia. ¿Ya? Esto lo hizo saber este presbítero de la iglesia, valga la redundancia, presbiteriana. También hay otras que hemos visto muchas, ¿verdad? Donde muchas iglesias se están uniendo a la iglesia católica y muchos cristianos también en nuestro país. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Ah? ¿Qué está pasando con la iglesia de
de Cristo. Hay otro por allí donde está el Papa con muchos cristianos muy reconocidos, con muchos reconocidos que los vemos por ahí en TV Enlace, y que también están abogando por este nuevo grupo que se llaman los evangélicos, la secta ecuménica, donde se reúnen cristianos, moros y cristianos, como decía, había un término, ¿se acuerdan? Ahí se reúnen moros y cristianos. Aquí es lo que quieren hacer hoy día también en el mundo. Líbrenos el Señor, amén. La verdad nos hará libre. Vamos a la palabra del Señor, guiado a través de este mismo texto. Y nosotros vamos a buscar de la verdad del Señor, amén. Quiero que busque el libro de Lucas, Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Si hoy día nosotros nos preguntáramos, ¿verdad? Si estuviera Cristo con nosotros, como en aquellos tiempos que anduvo aquí en la tierra, ¿a quién predicaría? ¿A quién fue enviado o a qué fue enviado Jesús? Amén. ¿A quién predicaría? ¿A quién fue enviado Jesús? Vamos a ver qué dice la Escritura. Amén. Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Y le damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice su palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. A predicar el año agradable del Señor. Esta es la predicación, ¿verdad?, que Jesús fue enviado. Nosotros nos preguntamos si hoy estuviera con nosotros, si estuviera aquí, ¿verdad?, en esta tierra, como lo estuvo en aquel tiempo, allí en carne y hueso, y predicaba, y a esto fue enviado. Amén. Yo creo que la predicación no variaría, porque Él no varía. Él es Dios, Él es eterno, Él permanece. Amén. Y eso, lo que usted y yo tenemos que permanecer en esa verdad. Leíamos recién esta noticia, ¿verdad?, de estos grupos ecuménicos que hoy día se están levantando. ¿A quién están predicando ellos? La pregunta. ¿A quiénes ellos están adorando? ¿A quiénes ellos están, ¿verdad?, presentando como Señor y Salvador? Cuando hoy día la palabra nos enseña en este capítulo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La pregunta es, ¿hoy en día estás siguiendo los pasos de Jesús? ¿Hoy día se está siguiendo los pasos de nuestro Señor y Salvador? Esa es la pregunta. Lo vemos recién en noticia que aparece allí en un informe cristiano, en donde hoy día los que se decían ser cristianos están adorando a Alá. Están en estos grupos ecuménicos, están con estos grupos que están hoy día,
¿verdad? Confundidos. Grupos que están, ¿verdad? Queriendo meternos todo en un mismo saco. ¿Ah? Y la Escritura dice que la verdad nos hará libres. Amén. Muchos que dicen seguir a Jesús, ¿están haciendo lo que Jesús hacía? ¿O están cambiando el mensaje? ¿Se está predicando a los pobres? Pregunta. ¿O se está predicando a los ricos para sacar provecho? Pregunta. Jesús a los que tenían muchas posesiones les decía, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Ven en pos de mí. Amén. Ven y sígueme. Leemos dentro de las predicaciones de Jesús en aquellos tiempos cómo les hablaba con autoridad y con poder. Amén. Jesús le hablaba con autoridad y con poder. Él no se quedaba allí en el silencio, no se quedaba callado ante la injusticia, ¿verdad? No se quedaba callado ante las cosas erradas, equivocadas, que en ese tiempo ya se estaban produciendo. Y vuelvo a la pregunta, ¿estamos haciendo lo mismo lo que Jesús hacía? ¿O estamos siendo engañados? ¿O estamos siendo desviados? Y lo vemos y lo escuchamos. Este tiempo vendrán los engañadores. Vendrán hombres en el nombre de Dios. Vendrán en el nombre de Cristo, haciéndose aún pasar por Cristo mismo. Amén. Entonces, Lucas también nos habla en el capítulo 6, en este verso 17 anterior. Ahí mismo dice que, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Amén. En el capítulo 6 de Lucas, allí nos está hablando en el verso 17, para que usted lo esté leyendo allí también. Amén. Dice que, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Amén. Y verso siguiente, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Amén. Y toda la gente procuraba tocarle. ¿Por qué? Porque poder salía de él y sanaba a todos. Amén. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Amén. Entonces, amado, es lo que hoy estamos predicando, es lo que hoy se está anunciando, las buenas nuevas de Jesucristo nuestro Señor. Estamos predicando hoy día a aquellos que están atormentados de espíritu inmundo, aquellos que están enfermos, aquellos que están, ¿verdad?, perdidos, ¿verdad?, que están confundidos. Es la pregunta. Hoy día ha venido también esa confusión en el pueblo de Dios. Aun cuando en un principio, ¿verdad?, aplicábamos esto de la palabra, de ser fieles, de tener una actitud, ¿verdad?, de hombres con autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Hoy día se ha confundido. Hoy día queremos, ¿verdad?, estar siendo de aquellos que queremos estar bien con todos. Queremos agradarle a todos. Pero Jesús no vino a eso. Jesús no vino a eso. Amén. Él confrontó
pecado. Él confrontó a la idolatría. Él confrontó, ¿verdad?, las cosas que no estaban determinadas por el Padre desde el principio. Él dejó sus mandamientos establecidos. Él dejó establecido el orden por el cual nosotros teníamos que caminar. Dijo que Él era el camino, Él era la verdad y Él era la vida. Pero fueron confundidos en aquel tiempo y hoy día están siendo confundidos. Es por eso que es necesario su palabra, la palabra que es fiel y verdadera. El libro de los Salmos nos dice allí que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi caminar. Esta es la palabra que no tiene que ser olvidada, hermano. Esta es la palabra que no tiene que ser abandonada. Esta es la palabra que no tiene que quedarse solamente allí en el velador, ni quedarse solamente en alguna cartera o en algún lugar que nosotros lo colocamos, ¿verdad? Y comenzamos a idolatrar aún la Biblia, aún la palabra. Porque no la escudriñamos, sino que la ponemos allí como un amuleto. La colocamos como que si yo me acerco a ella, esto tiene que producir algo. Amado, el libro, como libro, ¿verdad?, no va a producir un efecto, sino es su palabra. Es su palabra. Y si yo no la escudriño, si yo no entro en su palabra, y si no entro en la oración para pedir al Espíritu Santo, para que me enseñe, para que me guíe, para que me dirija, entonces también entraré en la misma confusión. Amén. Usted y yo, dice la Escritura, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Amén. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. ¿Cuánta hambre hay de Dios hoy día? ¿Verdad? Y los que tenemos hambre de Dios, también seremos muchas veces perseguidos, seremos vituperados, seremos, ¿verdad?, personas que nos van a mirar desde lejos, porque nos van a encontrar que al contrario de lo que es realmente ser religioso, y nos van a encontrar religiosos, a nosotros nos van a decir religiosos, porque no, la palabra a ellos no le ha aflorado, no le ha iluminado, porque la terminología también la confunden. El enemigo vino, dice el libro de Juan, a matar, vino a engañar, vino a confundir, vino a destruir. Y hoy día vemos, ¿verdad?, que el enemigo está allí actuando en la mente, actuando en el corazón, aún en el corazón, actuando en la vida de aún de esos que se llaman cristianos. Porque no escudriñan, porque no buscan de Dios en espíritu y en verdad. Buscan en la religiosidad. Y el mundo a usted y a mí nos va a querer confundir. Cuando usted es un adorador en espíritu y en verdad, le van a decir que usted es un religioso. Amén. Le van a decir que usted es un religioso. Pero ustedes y yo tenemos claridad que nosotros no seguimos una religión. Usted y yo seguimos a este Cristo. Amén. Seguimos a este Cristo de gloria, a este Cristo con poder, a este Cristo que vino a predicar la buena aventuranza. El que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Aquel que dijo que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias, buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esa es la palabra de Cristo, esa es la predicación de Jesucristo nuestro Señor, y eso es lo que usted y yo tenemos que evocarnos. Amén. En medio de los tiempos que nos toca vivir. Usted y yo tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que abrir nuestros labios para declarar a Jesucristo, el Cristo de la gloria,
al Cristo de la cruz, al Cristo de allí, a ese que vino, ¿verdad? Un día y se hizo carne, el Hijo de Dios, el Dios mismo, ¿verdad? Al cual alabamos y bendecimos. Esta es su palabra. Esto es lo que el Señor está llamando hoy día. Dice la Escritura, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, que porque ya tenéis vuestro consuelo. Amados, muchas veces no nos vemos en condiciones de que pareciera que nuestra situación no quiere cambiar. Pareciera que el cristiano tiene que vivir en la pobreza y no es así. Amén. Porque tenemos a un Dios rico, tenemos un Dios que todo lo tiene, que todo lo puede. Pero Eclesiastés también nos habla y nos dice, vanidad de vanidades. Amén. Todo es vanidad. La Escritura nos enseña, pedís y pedís mal, porque para tus deleites pides. No pides, Señor, no pides para también bendecir, sino para tus propios deleites. Dios no quiere a su pueblo, a sus hijos, mendigando pan. Amén, así lo dice. No visto a justo desamparado. Entonces, Dios quiere lo mejor para ti y para mí. En medio de este tiempo, cuando se anuncian desastres, cuando se anuncia pobreza, se anuncia escasez, se anuncia falta, ¿verdad? Las economías comienzan a bajar, el mundo empieza a tener problemas en todas sus áreas. Hoy día la salud, hoy día, ¿verdad? El hambre en las naciones, hoy día la política que ha defraudado a todos aquellos que, ¿verdad? Están en las naciones. Hombres que están vanagloriándose, aún aquellos que hablan de Dios. La fe también ha sido confundida. Hoy día, si vemos el mundo entero, cómo hombres de Dios han caído en la idolatría, cómo hombres de Dios han caído también en las sectas, cómo se han confundido por causa de su propia vanagloria. Amén. Y Dios nos llama, amado, en este tiempo, a que usted sea celoso, celoso de las cosas del reino. Amén. Que usted sea un hombre o una persona, ¿verdad? Que tenga los conceptos claros de su palabra. No se deje engañar. Amén. La Escritura dice, ay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Ayúdenos el Señor a no caer en estas cosas. Por eso el Señor nos trae advertencia. Amén. Nos trae advertencia. Estamos hablando en el libro de Lucas, en el capítulo 6, en el verso 23. Amén. Para que usted nos siga allí. Dice la palabra del Señor. Verso 23. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hacían los padres con los profetas. Quiero ir al 26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Amén. Quiero detenerme ahí. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ayúdenos el Señor, amén, a no caer en esta confusión. Cuidado cuando a usted le digan, wow, qué bonito lo estás haciendo. Wow, qué tremendo como tú lo haces. Oh, qué belleza como hoy día ustedes, ¿verdad? Están haciendo sus cultos, como ustedes están, ¿verdad? Agradando a Dios. A Dios se honra de aquí. Amén. A Dios se honra desde el corazón. A Dios se honra con tu palabra.
A Dios se honra en espíritu y en verdad. Honroso, dice el Señor, tenemos que honrarle, tenemos que adorar, tenemos que alabar su nombre. Tenemos que reconocerlo en todo lugar. Cuando tú vas afuera, cuando estás en tu trabajo, cuando estás de viaje, allí tenemos que honrar el nombre del Señor. Amén. Que no entremos en esta confusión. Entonces dice la Escritura, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Esto que no te traiga confusión. Ustedes son los mejores. ¿Ah? Mira cuánto saben, mira cuánto tienen. Usted tiene que buscar primero el reino, amén. Buscar primero el reino, buscar las cosas del reino, las cosas del cielo. Esto es lo que el Señor nos enseña. Nosotros en este tiempo, cuando hay tanta confusión, donde han aparecido tantas falsas doctrinas, cuando han aparecido falsos pastores y falsos maestros que no están enseñando la doctrina de Cristo, recién lo leíamos, están enseñando una religión mezclada. Recién leíamos, ¿verdad?, esta secta ecuménica de pastores evangélicos que rinden culto a Alá. ¿Dónde se ha visto eso? En este tiempo lo estamos viendo lamentablemente, donde ha entrado la confusión por causa de que se ha perdido la palabra, se ha perdido la adoración, se ha perdido, ¿verdad?, el entrar al templo para arrodillarse y humillarse delante de su presencia, para decirle, Señor, nada puedo hacer sin ti. No es por mi propia fuerza, no es por mi conocimiento, sino es porque tu Espíritu Santo obra en mi vida, porque tu palabra es lumbrera a mis pies, es lámpara a mi caminar, es tu palabra, amén. No es mi capacidad, no es ni siquiera la profesión que tú me diste, sino que es tu presencia en mí, es tu palabra obrando en mi vida. Esto es lo que nosotros tenemos que hoy día darle énfasis. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, tenemos que enseñar a nuestra familia, tenemos que estar atentos a lo que hoy día el mundo quiere poner allí en la vida de nuestra familia, en los estudios, en el trabajo, en la universidad, en el lugar donde nosotros habitamos. Amén. El enemigo va a buscar todas las formas para confundirnos. Amén. Pero mayor es el que está a nuestro lado. Quiero que veamos allí en el libro, sigamos, en el capítulo 7 del mismo Lucas. Vea el verso 19. Estamos hablando de qué predicaría Jesús, ¿verdad?, en este tiempo. Lo que a veces hemos perdido. Lo que se ha perdido, la predicación de la palabra, la predicación del Evangelio. Lucas capítulo 7, verso 19. Y llamó y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Sí? Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Preguntas que hoy día nosotros tendremos que hacernos. ¿Dónde está verdaderamente lo que a nosotros nos va a salvar? ¿Dónde está verdaderamente el camino correcto? ¿Cuántas veces se ha preguntado o alguien nos ha preguntado? Es que hay tantas iglesias, hay tantas religiones, hay tanta gente hablando de Dios y hay otros que se llaman ser Dios, otros que se dicen que son Jesucristo en la tierra. ¿Lo ha escuchado? Hay muchos que han venido en eso. Hay otros que dicen
que son ellos el único camino para llegar al Señor. Son la única religión verdadera. Y hay otros que, siendo cristianos, ¿verdad?, también dicen, no vaya allá. Nosotros somos los que tenemos la verdad. ¿Y quién tiene la verdad? La palabra. Cristo es la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si en su lugar donde usted, ¿verdad?, ha participado, donde está participando, y aquí estamos hablando de aquellos que están a través de la radio. Si no está Cristo, si no está la palabra, si no está el Espíritu Santo, entonces tiene que salir de ahí. Si lo están llevando por camino, ¿verdad?, como recién leíamos, estas sectas, ¿verdad?, es que están asociándose con estas enseñanzas de Alá, que se están asociando con enseñanzas de otras, las nuevas eras y otros grupos que han aparecido, entonces usted tiene que salir de ahí. Amén. Nosotros buscamos verdaderamente aquel que dio su vida allí en la cruz del Calvario. Y dice que, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando, el verso 20, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. 23. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Amén. Qué importante esta palabra, amado, ese verso donde dice, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿En quién? En Cristo. Amén. Hoy día muchos niegan a Cristo. Para muchos les es tropiezo Cristo, porque Él es la verdad y Él es la vida. Él es el camino para llegar al Padre. Hoy día hay muchas religiones que quieren llevarlo a través de, no de Cristo, sino de otras deidades, ¿sí? A través de otras deidades a usted lo quieren llevar al Padre. Por eso que le es tropiezo, por eso que le es incómodo, por eso hablar de Cristo para aquellos que no conocen de la palabra, para ellos es tropiezo, para ellos es algo que le produce, ¿verdad?, mucha ira, mucho enojo, porque el enemigo se ha encargado de meter falsas doctrinas, falsas enseñanzas, aún en la iglesia que se llaman cristianas o evangélicas. Hoy día vemos en el mundo cómo en muchas iglesias se ha metido el homosexualismo como algo normal. Leíamos también de ciertos sacerdotes que se retiraron del sacerdocio porque no aguantaron el celibato, no se aguantaron y se dieron a conocer que eran homosexuales y hoy día se han casado en la misma iglesia religiosa, ¿verdad? Después de haber sido un sacerdote, un cura, hoy día van y dicen, no, yo me declaro homosexual y se están casando. Falsas doctrinas, falsos, ¿verdad?, normas de vida. Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y que todo lo que hoy día está ocurriendo en el mundo es por causa de que su venida está a las puertas. Todas estas cosas ocurrirían, todas estas cosas sucederían. Vemos hoy día,
¿verdad? En el mundo, las noticias, cómo han venido los desastres, cómo han venido las plagas, cómo han venido hoy día tantos hechos en el cielo, señales, amén, señales en el cielo. Y esto es lo que el Señor a usted y a mí nos llama a que nosotros busquemos más de Él. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Usted ha seguido el camino de Cristo, amén. Usted ha seguido la palabra que está determinada en esta que se llama Biblia, la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Y base a esto, usted tiene que alcanzar salvación y vida eterna. Esta es la palabra del Señor. Por eso los pobres, dice la Escritura, muchas veces el tropiezo son las mismas riquezas. ¿Sí o no? Muchos tropiezan y no siguen a Cristo por causa de su riqueza. La Escritura dice que el joven rico, ¿cuál fue su tropiezo? La riqueza. Sus posesiones no los dejan, ¿verdad?, buscar el reino de Dios por causa de su riqueza. Vanidad de vanidades, la vanidad, la vanagloria, el orgullo. Todo eso le impide al hombre poder caminar hacia la cruz de Cristo. Si la felicidad, la paz, la seguridad, la salvación, el amor estuvieran en las riquezas, entonces Jesús no hubiera desechado la riqueza, porque primeramente debemos saber que Jesús es el Hijo de Dios, amén, con todo el poder de tener la riqueza más importante de todos los reyes. Dice que Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores. Escrito está que Jesús, amén, por amor a usted, por amor a nosotros, se hizo pobre, siendo rico. Amén. Jesús tuvo la oportunidad de tener toda la riqueza de los reinos en sus manos. Pero por usted y por mí, Él se hizo pobre. Leemos en la tentación de Jesús en el desierto cuando Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Y el diablo vino a tentarle, y una de las tentaciones que encontramos dice de la siguiente manera. Ahí, otra vez dice la Escritura, otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Jesús rechazó lo que hoy muchos luchan por tener. Si miramos la guerra en el día de hoy, es por el poder de la riqueza para obtener la gloria. ¿Sí? Por causa de la riqueza. Por eso que usted y yo tenemos que ser seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Quiero terminar allí en el libro de Santiago y en el capítulo 4. Busca el libro de Santiago. Y en el capítulo 4, verso 2. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Amén. Sigue. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combates y luchas, pero no tienes lo que deseas, porque no pedís o porque no pides. Amén. Y termina el verso 3 diciendo, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en
vuestros deleites. Esto es lo que el Señor enseña. Esto es lo que Dios nos demanda a usted y a mí. Usted y yo tenemos que buscar el reino. Usted y yo tenemos que buscar las cosas de arriba. Tenemos que hacer tesoros en los cielos, donde allí no y nadie le va a alcanzar. Allí serán guardados, serán protegidos. Allí hay un galardón para usted y para mí. Muchos nos encontrarán ilusos por decir, voy a tener riqueza en el cielo. Pero mientras estemos en la tierra, el Señor prometió que a usted no le faltaría nada. Amén. El Señor lo prometió. Está escrito que a mis hijos nada le ha de faltar. Yo estaré contigo. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu ayudador. Yo soy quien está peleando aún tus batallas. Amén. Pero usted y yo tenemos que adorar al Rey de Reyes. Si el mundo se diera cuenta dónde realmente está la vida, la paz, el amor, la felicidad, la salvación. Amén. Sin embargo, todavía, amados, hay esperanzas mientras se predique este evangelio, como lo hizo Jesús. Amén. Si predicamos este evangelio, muchos alcanzarán salvación, vida eterna. Muchos podrán ser sanos en este tiempo. Muchos podrán venir al conocimiento y al arrepentimiento. Jesucristo, siendo el mismo por siempre, su palabra y su predicación sigue dándonos esperanza. Amén. Su palabra nos sigue dando esperanza. Su amor hacia este mundo pecador nos fue mostrado cuando dio su vida por usted y por mí. Por usted y por mí. Amén. Él nos demostró su amor. Él nos demostró su pasión. Él demostró, ¿verdad?, que se podía. Que Él tiene toda autoridad. Toda autoridad. Amén. Bendito sea su nombre. Vea Romanos capítulo 5, por favor. No puedo dejar de leer esto. Amén. Lea allí en Romanos capítulo 5. Alabado sea su nombre. Romanos 5. Quiero leerlo así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Habla de la esperanza, amado. Habla de esta esperanza. En Jesucristo podemos ver el amor, lo verdadero, lo puro, lo santo, el poder que salía de Él y hacía grandes milagros. Lo mismo que hizo ayer, lo puede hacer hoy día. Pero aún así también ha venido la confusión a la iglesia. No todos los prodigios, no todas las sanidades que hoy día se ven, ¿verdad?, están en el orden de Dios. La sanidad en Cristo permanece. El hombre sigue siendo fiel. El hombre busca del reino. El hombre sana verdaderamente. Amén. Ahí hoy día están apareciendo los falsos maestros, falsos profetas, falsos sanadores, que vienen no en el nombre de Cristo, sino en sus propias concupiscencias, en sus propias ideologías. Y el enemigo, así como tentó a Jesús en el desierto, hoy día también lo está haciendo. Amén. Hoy también se está viendo esta situación. En Jesucristo podemos ver el amor, ¿sí? El verdadero amor, lo verdadero, lo puro, lo santo. En este Jesús, quien rechazó la riqueza de este mundo, mostrándonos que en la riqueza no está lo que realmente el ser humano necesita, sino que está en Cristo Jesús. Por eso, amados, no rechacemos su llamado. Amén. Usted tiene que confiar, tiene que creer, tiene que permanecer. Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre. No rechacemos su llamado. Acéptalo como tu Señor y Salvador.
y sigue su camino. Y verás que lo que el Señor Jesucristo te da no se compara con nada de este mundo. Ni las riquezas, ni la abundancia te puede dar o te pueden dar lo que el Señor Jesús te puede dar. Solo tienes que vivirlo, sentirlo, porque las palabras no alcanzan para expresar el amor de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, la felicidad y la paz que solo Cristo te puede dar. Amén. Porque está escrito, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Amén. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Alabado sea su nombre. Puede inclinar su rostro y damos gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Alabamos y bendecimos tu nombre. Te glorificamos y te exaltamos a ti, Rey de reyes, Señor de señores. Tú el camino, tú la verdad, tú la vida. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Gracias por tu Santo Espíritu que nos lleva, Señor, a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Padre, por tu palabra que permanece fiel. Tu palabra que no varía, que no cambia. Padre Santo, tu palabra que nos conduce por el camino correcto. Nos lleva, Señor, al lugar correcto. Gracias, amado Dios. Porque muchos, dice tu palabra, que en este tiempo serán confundidos por causa de que no estamos escudriñando tu palabra. Por causa de que hemos dejado de hacer tu voluntad. Por causa de la vanagloria, del orgullo, de las pasiones desenfrenadas. Por causa de seguir, Señor, lo que el mundo nos quiere llevar. Este mundo pecaminoso, este mundo vanaglorioso, este mundo de buscar las riquezas, este mundo que, Señor, está confundido por el poder humano, Señor eterno, por las pasiones desordenadas, las pasiones desenfrenadas que hoy vemos, Padre mío. Y aún dice tu palabra que tu pueblo será, Señor, confundido si no estamos apercibidos de tu palabra, si no estamos haciendo tu voluntad. Muchos serán confundidos. Oh, Padre mío, tenga usted misericordia, Señor. Muchos serán los llamados, pero pocos serán los escogidos. Y en aquel día me diréis, Señor, Señor, y yo les diré, dice tu palabra, apartaos de mí, obradores de maldad, no los conozco. Oh Padre amado, tenga misericordia, perdónanos nuestros pecados y nuestras faltas. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos sido confundidos. Yo te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que venga tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas y nos ponga, Señor, en el carril correcto, que nos ponga en el lugar y en la dirección correcta. Padre, yo clamo a tu presencia, Señor, en favor de este tu pueblo, de tus hijos. Señor, tal vez un pequeño remanente, Señor eterno, que busca en espíritu y en verdad, que te busca, Señor, pese a todas las condiciones que hoy se puedan presentar. Padre, creyendo y confiando, Señor eterno, que estamos haciendo tu voluntad, que nos reunimos, que nos congregamos, que buscamos tu palabra, que somos adoradores en espíritu y en verdad, que estamos clamando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Tú eres nuestro camino a seguir. En ti vemos, Señor, la esperanza que el mundo ha perdido. Tú eres nuestra esperanza, Cristo amado.
Tú eres nuestro caminar diario. Ayúdanos, Señor, a seguir por esta senda de justicia, por esta senda de verdad. Gracias, Padre, por tu amor verdadero, por tu amor puro, por lo santo. Gracias, Padre mío, por tus milagros, por tus prodigios. Gracias por tu bondad. Gracias por lo que nos has dado, Señor. Y gracias, Señor, porque sabemos que llegaremos un día a tu presencia, Padre, y que, Señor, apártanos de toda confusión. Apártanos, Señor, de toda vanagloria. Apártanos, Señor, de toda mala palabra, de todo lo que el mundo hoy día, Señor, quiere implantar. Padre, en tus manos nos encomendamos nuestra familia, encomendamos nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. A ti la honra, la gloria y la alabanza. Amén y amén. Gracias, Señor.